Días a todos los hermanos y amigos que están en este momento conectados para poder estudiar el tema ya anunciado. Así que vamos a estudiar y, como dije en un mensaje, que estuvieran su Biblia en mano. Se den cuenta que lo que voy a explicar y a enseñar o a recordar, lo que ya saben, está de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Muy bien. En primer lugar, como introducción, quiero hacer 3 aclaraciones. Número 1, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece el concepto. Por ejemplo, arrebatamiento y transformados. Ahora bien, cuando hablamos de esto, tenemos que ver lo que ya expliqué que aparece en la Biblia como concepto. Vemos que la palabra del idioma griego dice harpazo. Eso significa arrebatados. Eso significa apoderarse. Eso significa arrebatar, según la palabra original de griego. También aparece la palabra haireaumai, que significa tomar para sí mismo. Muy bien, 2 aspectos que dejo claro para que continuemos con la lección de esta mañana. En tercer lugar, todos sabemos, algunos están planteándolo de otra manera. Yo voy a plantearlo de la siguiente manera: que en lo que corresponde a lo que es la venida de Jesucristo, en lo cual abunda en la Santa Escritura sobre eso, encontramos 2 eventos, los cuales algunos lo rechazan por falta de algunos aspectos de conocimiento. Por lo tanto, el otro aspecto que quiero dejar bien marcado es la diferencia entre un evento y el otro, según las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52, dice así: esto empero digo, hermanos, subraye, hermanos, está escribiendo a la iglesia de Corinto, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Esto significa que lo humano no puede heredar lo que está más allá, a lo cual le podemos llamar divino. El versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio. O sea, algo que pareciera que pueda ser difícil de entenderse, pero está hablando de un acontecimiento que va a ser sobrenatural y que por lo tanto en nuestros días podemos pensar que no lo podemos entender. Sin embargo, cuando sigue escribiendo el apóstol Pablo, nos sigue hablando sobre ese misterio. Cuando dice, os digo un misterio, es el siguiente: todos ciertamente no dormiremos. Es lógico que usted y yo sabemos que cuando dice dormiremos no está hablando del sueño de la noche, sino se está refiriendo al acto de dejar de existir en la tierra
y la ubica a la muerte como estar dormidos. Mas todos seremos transformados. Dice, todos ciertamente no dormiremos. Recuerda, está escribiendo a la iglesia, hermanos, mas todos seremos transformados. Sigo insistiendo, se está refiriendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Por lo tanto, el versículo 52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, o sea, lo que digo en el versículo 51, que estamos dormidos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, óigase bien, los muertos se levantarán de una manera incorruptible. Y luego dice, nosotros, o sea, los que no estemos muertos a la hora de este evento, dice, seremos transformados. Entonces, dos cosas importantes. Aquí habla de una resurrección y aquí habla de ser transformados. Y como mencioné, según las palabras griegas, esto encaja dentro del original. Este es el primer evento que yo quiero explicarles y dejar bien marcado la diferencia en cuanto al otro evento, que es la segunda venida de Cristo. Por lo que ya yo expliqué, me estoy refiriendo a la traslación de la iglesia que pronto va a ser. Veamos pues el segundo evento y notemos la diferencia. Dice que todo ojo le verá. ¿Sí? Muy bien. Dice que seremos resucitados y seremos transformados. Ahora, el segundo evento, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Subraya esa palabra, por favor. Y todo ojo le verá. En cuanto a la traslación de la iglesia, leímos que es en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, aquí encontramos ya una diferencia entre un evento y el otro al identificar ciertos detalles que nos llevan a aceptar y a predicar sobre la traslación de la iglesia y sobre la segunda venida de Cristo. Estoy refiriéndome ahorita en cuanto a la segunda venida de Cristo. Repito, Apocalipsis 1:7. Invité a que estuvieran preparadas sus Biblias. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así es. Amén. El amén es y significa ciertamente así es. ¿Se da cuenta la diferencia entre el primer evento y el segundo evento en cuanto a dos pasajes que he mencionado? Si queremos decir algo más sobre el segundo evento, quiero leerles el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre de él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Otra versión dice, y guerrea. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron hartas o se saciaron de las carnes de ellos. Es un tema en el cual no voy a profundizarme
porque no es el punto que tengo que desarrollar, sino remarcar los dos eventos diferentes, la traslación de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Muy bien, quiero repetir dos cosas. En relación a la traslación de la iglesia, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis, todo ojo le verá. O sea, más clara, más claro sobre estos dos eventos, yo pienso que no puede ser que no se comprendan. Seguiré refiriéndome a el primer evento, la traslación de la iglesia, y también marcando la diferencia con el segundo evento. Quiero apelar al contexto histórico sobre la palabra arrebatamiento o traslación. Es importante que entendamos que todo lo que se enseña y se predica tiene que estar avalado y se apela al contexto inmediato o contexto histórico. Cuando vemos el contexto histórico sobre el primer evento que va a suceder, nos dice en Génesis 5:23, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y anduvo Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Esto lo relacionamos que sí es posible que lo que enseñamos en el primer evento se pueda, porque según el contexto histórico ya ha sucedido en cierta medida. Así que, si queremos nosotros ver las cosas claras según la palabra, cuando vemos el libro de Hebreos, el que escribe el libro de Hebreos apela al contexto histórico, como yo se lo estoy mencionando. Y dice Hebreos 11:5, por fe Enoc, oiga, fue trasladado para que no viese muerte, o sea, para que no murió. Y dice que no fue hallado, porque le había trasladado Dios. Porque antes de su traslación, dice la Escritura, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es importante que notemos un punto aquí. Para los que queremos ser trasladados en el primer evento, tenemos que tener y calificar como calificaba Enoc. Y no quiero repetir los textos ya en Génesis 5:23 y Hebreos 11:5, donde presento que sí es posible lo que va a suceder, como expliqué en el primer evento, en un abrir y cerrar de ojos, y en el segundo evento, la diferencia, cuando Él venga, todo ojo le verá. Muy bien, entonces, vemos un segundo ejemplo que tiene ciertas contradicciones, pero que podemos tratar la manera de explicarlas en esta mañana. El segundo ejemplo que quiero mostrarles, y en su Biblia usted puede verla, Segunda Reyes capítulo 2, versículo 11, dice de la siguiente manera: y aconteció que yendo ellos hablando, o sea, los profetas que acompañaban a Elías, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. O sea, que el carro de fuego apartó a Elías y a los que le acompañaban. Y ahora remarca
a Elías y dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muchos creen que él subió en un caballo de fuego, pero no, el caballo de fuego separó a Elías de los acompañantes. Y el pasaje nos termina aclarando que Elías subió al cielo en un torbellino. Bien, resulta que en 2 Crónicas capítulo 21, versículo 12, aparece un pasaje del cual algunos mencionan para rechazar el hecho de que Elías fue llevado al cielo, como dice en la palabra, sino que simplemente fue trasladado de un lugar a otro. Pero bien, dice el pasaje que tanto en el primero, Enoc, como Elías, Dios se lo llevó. Así que cuando leemos Crónicas, que ese es un punto importante a aclarar, dice así, y vinieronle cartas del profeta Elías que decían, así dice Jehová, Dios David de tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Ahora, no quiero desarrollar nada sobre ese versículo. Simplemente quiero aclarar ciertas situaciones que para muchos no están claras. No se las han enseñado o no se han quedado un momento detenidos a pensar y analizar esto. Primera Reyes fue escrito en determinado año. Yo tengo aquí para decirle que Reyes, que no son dos libros, Primera Reyes, sino que es un solo libro, fue escrito por el profeta Jeremías aproximadamente entre los años 560 a 540. En el calendario de esa época, porque voy a otro dato y explico lo siguiente, el calendario era ascendente para llegar a 0. Por eso se dice antes de Cristo. Se menciona muchas veces antes de Cristo. Después de llegar a 0, se iba a contar hacia arriba. Y entonces se usa el término después de Cristo. Por lo tanto, ya vi la fecha en que se escribió Crónicas y el libro de Reyes, y ahora quiero dar aproximadamente, porque en fechas son aproximaciones. El libro de Crónicas se escribió por Esdras, según se cree, en el año 450 a 430. Ahora, entendamos bien, cuando Crónicas nos dice en el 21:12 sobre las cartas de Elías, no significa que él está narrando el desarrollo de la vida de Elías, porque ya Elías se había ido en un torbellino hacia el cielo. Ahora, ¿en qué me baso? ¿Qué significa Crónicas? Usted puede consultarlo en el diccionario bíblico, el diccionario de lengua española, y va a entender qué significa la palabra crónicas. Entonces, yo se lo tengo para decírselo a usted. Crónicas se caracteriza por relatar sucesos que han sucedido. Por lo tanto, él relata en orden los hechos que habían sido dados por los reyes de Israel en los libros de Primera y Segunda Reyes que se mencionan, y que repito que no son dos libros, es un solo libro, porque alguien en determinada fecha, eso no lo voy a mencionar porque no me quiero extender, dividió la Biblia en capítulos, y alguien más, por decirle algo para que esté más claro, en el año 1227 fue dividida la Biblia en capítulos.
y en el año 1527 se dividió en versículos. O sea, eso no es algo original. Eso es lo que se llama la Biblia escrita desde el punto de vista lógico. Pero cuando vemos la Biblia escrita desde el punto de vista cronológico, estudiamos en qué año se escribió cada libro. Para una sorpresa, yo quiero adelantarme y decirle que cronológicamente, ¿cuál fue el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento? Y a usted le va a parecer bastante raro o sorprendente. El primer libro que se escribió cronológicamente, según la fecha, fue Santiago. Y es muy importante porque recordemos que Santiago, el hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo, pastoreaba la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, quiero que usted se dé cuenta de estos detalles bien importantes, que si no estudiamos la Biblia desde el punto de vista cronológico, sino del punto de vista lógico, entramos en contradicciones y confusiones. Por lo tanto, es importante que usted, como yo, que lo hago, usted trate la manera de ver la Biblia según el aspecto cronológico. Entonces, cuando vemos Reyes y Crónicas, que también dice Primera Crónicas y Segunda Crónicas, tampoco son dos libros, es un solo libro. El que los dividió en capítulos también tuvo a bien dividir un libro muy extenso en dos partes, y por lo tanto le pusieron primera y segunda. Pero desde el punto de vista cronológico, sigo explicando que el cronista, así se le llama al que escribe crónicas, y en este caso Esdras, ha hecho una narración en el libro de Crónicas donde se encargó de recopilar y narrar hechos ya que se habían desarrollado. No son hechos que se siguieron dándose dentro del significado de la palabra crónicas. Por lo tanto, ahí es donde podemos despejar la duda que Elías sí se fue al cielo y que él no escribió después de esa narración de que se fue al cielo, escribió esa carta al rey de Judá. ¿Se da cuenta? Si lo vemos desde el punto de vista cronológico, Crónicas, entonces le está narrando un hecho o una carta que está en Primera o Segunda de Reyes que él escribió al rey de Judá. Dentro de esta perspectiva, nosotros nos podemos dar cuenta que Elías sí fue trasladado al cielo. Posiblemente, inicialmente o rápidamente, usted me puede contradecir. Y me podría decir que no es así. Bueno, es lógico, porque usted está teniendo una reacción, valga la redundancia, la cual se le llama reacción reactiva. ¿Cuál es la reacción reactiva? Es aquella que sin razonar nosotros reaccionamos. Entonces, las reacciones reactivas no dan en el blanco siempre. Pero cuando no son reacciones reactivas, sino son acciones o reacciones, si le queremos llamar, razonadas, entonces nos podemos ubicar un poquito más. Por lo tanto, usted es el que decide, porque la palabra está llegando a su corazón dentro de algunas verdades
y aclaraciones que usted no sabía, o si lo sabía, yo le felicito. Y que si está o estuvo en una iglesia, tampoco se le enseñaron. No la sabían o no lo quisieron enseñar, yo no lo sé. Como pastor, su servidor sí lo ha enseñado y lo enseña. La forma real y original de las cosas para poder llegar a ciertas conclusiones de grandes verdades. Entonces, desde el punto de vista cronológico, les he marcado en qué año se escribió el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Si usted me captó cuando les señalé que en el Antiguo Testamento el calendario iba hacia abajo o descendente para terminar en cero, para que después de que Cristo viniera, se empezara a contar el calendario de cero para arriba. Por lo tanto, decimos después de Cristo. Y según, repito, porque es importante, en cuanto a la cronología de los hechos del Antiguo Testamento, dice antes de Cristo. Y eso nadie lo puede negar. El antes de Cristo y el después de Cristo. Por lo tanto, yo quiero insistirle a usted que por un momento se detenga a razonar, a pensar, y como ha estado con su Biblia en mano, y no me puedo equivocar, porque si usted es un buen estudiante y escudriña la Biblia, las Santas Escrituras no se contradicen, solamente que hay que encontrar la forma en la cual encajan en el orden original. Y como buen estudiante, sin duda, usted ha tenido un lapicero en su mano o un lápiz y ha apuntado un detalle, otro detalle en un papel. Porque es difícil que se nos quede inmediatamente un todo que a veces exponemos en una media hora. Por lo cual yo no me voy a extender mucho, porque este estudio lo va a seguir dando, pero lo va a dar en dos partes. Por lo cual, a esto le podemos llamar la primera parte del estudio, la traslación de la iglesia. El día lunes, o sea, mañana, si Dios nos permite, a las 7 de la noche, si Dios así lo permite, insisto, porque dependemos de la soberana y perfecta voluntad de Dios. Y tenemos que decir, si el Señor quiere, haremos esto o lo otro. Continuaré con la segunda parte de este estudio. Así que, en la segunda parte del estudio, después de haber visto ya, según el contexto histórico, de que el acontecimiento de traslación es posible, porque para Dios no es nada imposible, estaré siempre explicándoles la diferencia entre un evento y lo otro. Teniendo pues el contexto histórico de un evento que sí es posible, del cual Jesucristo habló y los apóstoles también hablaron, entonces nosotros nos daremos cuenta que eso sí es posible. Ahora, para poder ayudar y fortalecernos, quiero que tomemos la parte que corresponde de la actitud de Enoc, no tanto la ida hacia el cielo, sino que caminó con Dios. Y usted sabe que el libro de Amós dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Quiere decir que Enoc caminó de acuerdo con Dios. Por eso se lo llevó Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta, mis queridos oyentes, en esta mañana, que ya estoy por concluir, que de Enoc dice que él tuvo testimonio. Y note que es el Nuevo Testamento el que lo está narrando o lo dejaron escrito. Corresponde después de Cristo. ¿Qué dice de Enoc? Que él fue trasladado porque antes de ser trasladado, y eso es para la iglesia, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No que lo voy a agradar, no que voy a pensar que lo voy a agradar,
Dice la vida de Enoc que fue agradable a Dios. Testimonio. Entonces, testimonio simplemente lo podemos definir como una definición de una verdad o de un hecho. Por lo tanto, yo quiero en esta mañana agradecerles su atención y agradecerles el hecho que razonen y el hecho de que hayan hecho notas y que se puede contactar con nosotros a través de la página Asamblea de Dios Luz en tu Camino, donde transmitimos, y también quiero invitarles que puedan entrar al canal de YouTube. El canal de YouTube se identifica Pastor Valdemar Escobar Aceituno. Ahí encontrará usted una serie de estudios que se están dando desde el punto de vista profético, desde Génesis hasta Apocalipsis, que anoche se dio la 7ª lección y si no se concluyó, se dará el martes la conclusión de la 7ª o entrarán a la 8ª lección. Es importante que vea esas lecciones, es importante que usted las oiga. Lo estamos haciendo para llevarle conocimiento a la vida de todos los que podemos ser alcanzados. O sea, la iglesia y el mensaje está llegando a su casa. Así que le invito para mañana a las 7 en punto, si el Señor así quisiere, para retomar la segunda parte del estudio, la traslación de la iglesia, con lo que ya pude poderle explicar, aclarar y comunicar a sus vidas. Bendiciones, y voy a hacer una oración. Si usted necesita y tiene alguna necesidad, puedo orar a Dios por usted. Aunque yo no lo sepa, pero siempre vamos y hemos orado por diversidad de necesidades. Por lo tanto, ahora es unos minutos importantísimos. Y eso es la importancia de la oración. Así que te invito que te unas, si tú quieres, conmigo a la oración. Padre eterno, todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo, que está a la diestra, y por la obra del Espíritu Santo, que maneja la espada del Espíritu, que es la palabra, y que me ha permitido auxiliarme a mí como siervo de Dios, vaso de barro, con la ayuda del Espíritu Santo, en una forma personal, me has ayudado para proclamar el mensaje. Ese mensaje que deja claro algunos aspectos que para muchos no están claros. El Espíritu Santo, Padre, sigue haciendo la obra. Lo que tu siervo puede hacer, lo está haciendo. Lo estamos haciendo. Lo que ya no podemos hacer es aquello que tú sabes hacer. Y eres tú el que puedes operar por el Espíritu Santo en cada corazón, a través del conocimiento, usando el intelecto, pero que no se queda en la mente, sino que tiene un contacto con el hombre interior, con aquello que se alimenta solamente de la palabra de Dios. Que tu Espíritu Santo siga y se quede siempre trabajando estas verdades para beneficio de la iglesia y de todos aquellos que saben de todo esto. Si hay alguien que quiere reconciliar con el Señor porque se apartó, se rompieron las relaciones, o sea, rotas relaciones con Dios, es una religiosidad la que vive, pero la relación
con Dios no es una religión, es algo práctico y personal. Te pido por los que pueden aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador, al que reconcilia contigo. Y también, Señor, te pedimos por los enfermos. Esta etapa de transición que estamos viviendo en el mundo, que es un medio para llegar a un fin que está escrito en la palabra, pueda tu Espíritu ayudarnos en esta etapa de transición. Mi querido Dios, eterno, gran yo soy, te doy gracias porque me has dado el alto privilegio de compartir la palabra por tantos años. Sin duda, la gloria es solamente para ti. Somos vaso de barro, hijos de hombre, para que la excelencia no sea nuestra, sino que la excelencia sea de Dios. Toca a los enfermos y en tu soberana voluntad está sanar a quien ahorita cree que tú le puedes sanar y está conectado y sabe que tú le puedes sanar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pido y te imploro tu misericordia por cada enfermo. Tú eres Dios de milagros. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. A Él sea la gloria y la honra. Glorifícate. Espíritu Santo, glorifica a Jesús por voluntad del Padre, en el alma, en la mente, en el cuerpo, donde hay tantas necesidades. Señor mío, en tus manos nos seguimos encomendando. Te pedimos por Guatemala que tú nos bendigas y nos ayudes en tu soberana voluntad que tienes para cada pueblo y por el mundo entero, Señor, que también está bajo esta pandemia, que como ya dije, es un medio, es una transición que lleva al cumplimiento de lo que está escrito en tu palabra, a un fin. Por lo tanto, en tus manos encomendamos todo y te agradecemos. Bendiciones para todos. Dios les guarde, les bendiga y no se olviden orar al Señor, confiar en el Señor, lea la palabra, agregue fe a la palabra, porque dice Hebreos 11:2 que a ellos no les aprovechó el oír la palabra de Dios porque no agregaron fe a la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.